Hola, bienvenidos de nuevo a todos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más de tertulia con María José para seguir enlazando esos temas que vamos tratando y seguir avanzando en la materia. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Mari Carmen, buenas tardes, días, noches para ti y para todos los que nos están viendo, desde donde estén y a la hora del día que sea. Encantada. ¿Cómo estás tú? Pues aquí otra vez con ganas de verte, que ya hacía unos días que no nos veíamos. Y bueno, vamos a seguir un poquito trabajando estos temas, esta información que nos da los de arriba, ¿no? ¿Te parece? Pues me parece muy bien, vamos a ver qué sale. Venga, pues acuérdate que últimamente hemos estado hablando un poquito de la muerte, del túnel de luz, de todo lo que había detrás, de esas informaciones que nos van dando y que muchas veces, pues bueno, vamos obteniendo y de alguna manera, pues tranquilizan, ¿no? Porque muchas veces nos cuentan unas cosas que son un poquito feas, pero bueno, los nuestros ya nos han dicho que todo está bien, que no hay ningún problema y que, bueno, que sigamos hacia adelante. Y entonces la siguiente pregunta o lo siguiente que preguntamos es, bueno, ¿y qué pasa una vez que desencarnamos? ¿Qué pasa una vez que se rompe ese cordón de plata donde ya no hay vuelta atrás, ya no podemos volver al cuerpo físico? Y bueno, ahora lo que queda es el camino de retorno a casa, eso que se llama como el volver a casa. Pero realmente hemos hablado muchas veces de que la persona o el ser pues tiene diferentes componentes energéticos, está el cuerpo energético, el emocional, el mental, está el alma, está la supraalma. Y bueno, hay una serie de componentes, ¿no? Que independientemente de que sean unos cuerpos energéticos, pues también forman parte de nosotros y también tienen su proceso de, vamos a llamarlo, reintegración, reabsorción. Tenemos que coger toda la información, todo lo que ha experimentado el avatar e integrarlo en lo que es realmente nuestro ser. Y es un proceso bastante, no vamos a decirlo largo, es complejo, pero bueno, que se hace y que bueno, que tiene su explicación, ¿no? Tiene su manera de ver. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ello? ¿Qué nos han contado? Bueno, lo primero es que tú dices es un periodo largo, más bien es complejo, efectivamente, es un periodo complejo porque abarca, digamos, muchos pasos o pautas diferentes y además en algún momento determinado el criterio puede ser uno u otro, dependiendo de cada caso concreto, pero por lo demás no es largo, al revés, es rapidísimo, por lo menos la primera parte, que es la en la que consiste el salir de aquí y acceder a empezar a tener, digamos, cuerpo con el que experimentar, aunque sean cuerpos energéticos nada más. Entonces, eso que podría parecer muy largo es muy rápido, pero al ser muy complejo, porque son procesos que se van desarrollando, digamos, parece que parte por parte, pero por lo que nos decían es así, o sea, es un momento nada más, pero efectivamente implica un montón de fases y de acoples que son muy interesantes y muy chulos. ¿Quieres empezar por el primero? Pues sí, porque hemos comentado que la información no se pierde, es decir, toda, absolutamente toda la información de lo que ha aprendido, de lo que ha experimentado, absolutamente todo, todo eso se recoge y se guarda en nuestros componentes energéticos y es por eso que cuando vamos a otra vida, ¿no? Una vida simultánea, una vida pasada o lo que sea, ¿no? Bueno, pues podemos recordar, podemos llegar a verlo o a sentirlo con todo detalle y es porque no se pierde ni una sola gotita de información. Entonces, todo eso pues se va recogiendo poco a poco y lo que nos cuentan es que es un proceso, aparte de que es muy rápido, porque, bueno, voy a hacer un pequeño inciso. Y es que muchas veces en las culturas pues se nos dice que debemos de esperar 3 días, ¿no? A enterrar, a quemar o a hacer lo que sea con el cadáver. Y claro, nos preguntábamos si es que el proceso de recoger esa información es que es largo y nos decían que no, que es rapidísimo, ¿no? Nos ponían el ejemplo de qué pasa si alguien, por ejemplo, se muere porque explota una bomba, ¿no? Digamos que el cuerpo físico desaparece de momento y no por eso va a desaparecer su información, sino que es más el tema de que el desencarnado, ¿no? Una vez que se ha cortado, ese cordón de plata, bueno, pues también tenga ese proceso de asimilación, de acompañar a los suyos, de entendimiento, y para eso pues como que necesita un tiempo, ¿no? Y por eso siempre se dice de dejar 3 días. Pero no es porque si quemamos el cuerpo, como ahora está, ahora es muy frecuente, ¿no? El cremar, el crematorio, ¿no? Entonces, no es que haya algún problema de que no se recoja la información, sino que es un poquito más de acomodación, de ver qué pasa, de acompañar a los suyos si es que quiere estar un poquito más, de ver lo que está pasando, asimilar la información. Depende mucho también
del grado de conciencia de esa persona, ¿no? O del ser que había ahí encarnado. Entonces, pues bueno, pues esas tradiciones lo que hacen es que dejan pasar 3 días. Pero en sí el proceso es muy rápido y es algo así como que el alma pues va reintegrando toda la información de los cuerpos energéticos para luego al final fundirse en una especie de, vamos a llamarlo compendio, ¿no? Un cuerpo en general donde ha cogido, no es que haya disuelto los cuerpos, sino que más bien se han reintegrado y se han fundido en uno solo. Es algo así, un poco resumido, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar más? Yo es que soy muy esquemática a la hora de decir las cosas. Bueno, los cuerpos simplemente se van refundiendo uno en el otro. Lo que pasa es que, claro, según decimos se van refundiendo, ya la sensación es de que eso lleva un tiempo y, bueno, sabemos que en realidad el tiempo no existe. Entonces a nosotros nos lo dicen como se van refundiendo, pero en realidad desde el punto de vista del tiempo que tenemos nosotros aquí en 3D es algo prácticamente automático. Entonces los cuerpos se disuelven unos en otros, hasta disolverse o hasta ser absorbidos, reintegrados en lo que es el alma. Lo que era curioso de esto, que a mí me llamaba la atención, es que nos decían, el alma María José se ha caído. avatar, que el José, protagonista, perdona, te has quedado frita. Re- vaya, retomo, ¿dónde me he quedado? En que el alma como que cede una parte de la energía. No, 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 Y no, yo más atrás, más atrás. más allá todavía, que se han ido refundiendo los cuerpos unos en Exacto, otros hasta exacto. llegar a la parte del alma que está en gestión de esos cuerpos energéticos aquí abajo, porque hay otra parte que se queda arriba donde nosotros estamos. Entonces, yo eso me lo imaginaba un poco como en la película Avatar, aunque no debe de tener nada que ver, en que el protagonista cuando se incorporaba en ese avatar para experimentar y hacer, bueno, todo lo que iba a hacer con aquella raza a la que, bueno, no voy a contar la película, pero bueno, el protagonista se metía en una especie de cama y ahí quedaba su cuerpo, pero todo lo que era su mente, sus emociones, etcétera, pasaban a integrar el cuerpo del avatar. Pues es un poco algo parecido, es decir, cuando nuestra alma baja aquí a encarnar, deja una parte atrás, que es lo que podríamos llamar el espíritu, queda allí, queda, nos decían, a veces con más energía, a veces con menos, pero en general queda, pues eso, guardadito, recogido, como pasaba con el cuerpo del protagonista en la película Avatar, que no estaba por ahí danzando ni yéndose de cena con amigos. Y el resto del alma, de esa energía del alma, es la que baja en la encarnación y crea, de ahí se crean esos cuerpos sutiles que vuelven a reintegrarse en la parte del alma que ha quedado vinculada en la gestión aquí durante la encarnación. Pero claro, luego se produce una reintegración muy rápida en esa alma que ha bajado para la gestión de la encarnación y una reencarnación que puede ser mucho más lenta en la otra parte que está en nuestro lugar de origen. Y hay veces que esa se produce también inmediatamente, pero hay veces que no, hay veces que se decide hacerlo más despacito. ¿Tú puedes explicarles por qué? Bueno, pues es que depende de la persona, depende de la energía, de las cargas emocionales que tienen cuando desencarnan, bueno, pues esa reintegración es más rápida o es más lenta. Entonces hay a veces que por la propia energía que pueda haber de miedo, de no querer irse, de un montón de, no sé, de emociones, ¿no? que anclan aquí, bueno, pues esa reintegración se va haciendo de manera más lenta. En cambio, cuando la persona tiene muy claro, bueno, pues ya no estoy aquí, tengo que irme al siguiente estado, más o menos la carga emocional que llevan, pues no es muy densa, bueno, pues la integración es rapidísima y se vuelve como nos decían los nuestros, nos cogen de la mano y volvemos a casa. Sí, pero una vez que vuelves a casa, si tardas en reintegrarte con tu alma, pues porque hay limpiezas, hay procesos que hacer, hay muchos bloqueos que eliminar, o también nos decían, a veces depende de la cantidad de energía que el alma haya destinado a la encarnación y la cantidad de energía que el alma haya decidido quedarse. Cuando el alma se ha quedado con mucha energía y no ha destinado tanta energía a la encarnación, es más fácil porque la energía del alma que quedó en casa, digamos que está más fuerte y más limpia, entonces puede asimilar todo lo que llega del proceso de encarnación y ayudar a que eso se limpie y se regenere más rápidamente. Sin embargo, cuando el remanente de energía que quedó en el alma o espíritu
en casa es pequeñito, si lo que llega muy cargado, muy bloqueado, con mucha necesidad de sanación, se espera un tiempo, se deja que esa parte se limpie, que se recupere, que se ponga más fuerte y luego ya es cuando se reincorpora con todo lo que ha quedado allí. Exacto, y es que luego al final, bueno, pues esos traumas, esas cosas que no han quedado, que han causado dolor o que simplemente se necesita trabajar, bueno, pues sabemos que al otro lado, pues también hay un proceso de limpieza una vez que desencarnamos y poco a poco pues nos vamos deshaciendo para quedarnos únicamente con las experiencias, ver si hay que seguir trabajando algo o dejar concluido lo que sea que hayamos ya acabado, pero sí que es verdad que hay una especie de proceso de limpieza, de sanación e incluso nos hablaron de los médicos del alma. Sí, sí, nos dijeron que empiezan ayudándonos nuestros propios guías y compañeros a limpiar lo más posible, pero que también hay allí personas encargadas específicamente de ayudar a restaurar estas almas que unas veces llegan más maltrechas y otras veces pues no tanto, depende de por lo que nos haya tocado pasar. Exacto. Y bueno, también, ¿te acuerdas que también nos comentaron de esas personas, ¿no? Porque muchas veces hablamos diciendo, pues nos hemos encontrado un desencarnado. ¿Qué pasa con ese desencarnado? ¿No se ha ido? ¿Tiene algo pendiente y le es imposible irse? Es decir, ¿cómo se hace ese proceso para reintegrar también? Porque al final llega un momento en que se vuelve a reintegrar con su alma. No se queda aquí vagando eternamente. Claro, nos decían que hay un montón de posibilidades diferentes. La primera, que debe de ser la más frecuente, es cuando el desencarnado al morir siente que no puede irse todavía, que tiene a sus familiares, que quiere saber un poco qué pasa con alguna situación que no ha terminado, que quiere ver si sus hijos quedan en buena situación o bien atendidos antes de marcharse definitivamente, o simplemente quiere despedirse, dar una vuelta. Entonces, cuando bajan a buscarle, él simplemente dice, no, no me quiero ir. Y se queda, no pasa nada, eso se respeta, no pasa nada, sus guías se retiran. Pero basta con que una sola vez los llame de vuelta, es decir, ha llegado el momento o ya me quiero ir a casa, inmediatamente los tiene otra vez a su lado para poder iniciar el proceso del problema. Exacto, y es que nos comentaban eso, que independientemente de que los cuerpos energéticos sigan estando, no se hayan reintegrado o refusionado con el alma, bueno, pues aunque no lo hagan ahora, pero no hay ningún problema en hacerlo más tarde porque nada se pierde, nada se queda por ahí olvidado y no pasa absolutamente nada. Es una elección de esa persona desencarnada el esperar un poquito más, pero claro, llega un momento en que realmente pues se tiene que ir. Se tiene que ir porque quiere, vamos, no porque le obliga, ¿no? Pero bueno, sí, al final se tiene que ir. Exacto. Y luego, Claro, bueno, y luego están los que no, los que deciden que no se van. exacto. Y fíjate, una cosa que me resultó muy curiosa también cuando Y estaba. se Uy, uy, la línea va un poquito, un poquito rara. Una de las cosas que nos resultó muy curiosa, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, es que cuando hablaron de la fisicalidad del alma, ¿no? Porque muchas veces pensamos en cuerpos energéticos y pensamos que eso no tiene peso, ¿no? Sabemos que la energía pues tiene su parte de materia, aunque sea ínfima, ¿no? Pero bueno, la energía también la tiene. Y nos hablaron de la fisicalidad del alma, que de hecho hay muchos textos antiguos que hablan de que incluso el alma tiene peso, ¿verdad? Sí, además es curioso porque lo que dijimos fue, pero vamos a ver, entonces, ¿el alma tiene algún físico? Y la respuesta fue, desde nuestro punto de vista, sí, tiene fisicalidad. No, decía, desde nuestro punto de vista, no. Desde el punto de vista del yo superior, sí tiene fisicalidad. Claro, el yo superior, al estar más arriba todavía, lo que va viendo por debajo, pues le resulta que sigue siendo algo más denso y por lo tanto sí que le ve cierto grado o cierto nivel de fisicalidad. Pero es curioso porque eso significa que esos seres de luz que tantas veces vemos y que muchas veces los vemos como orbes, etcétera, pero tienen también su propio físico, entre comillas, que para nosotros resulta un poco difícil de concebir o no, porque a veces los vemos presentarse como familiares fallecidos o como ángeles o de mil formas distintas y resulta que sí, que ese físico cuando lo adoptan, en cierto modo, también es suyo, también les corresponde.
Exacto, y es que bueno, hemos oído muchas veces, hemos leído en libros, en películas, hablar de los 21 gramos que pesa el alma, y es que bueno, puede ser que se refieran a esa fisicalidad, ¿no? Que realmente dicen que cuando una persona, la diferencia entre una persona viva a cuando acaba de morir es que pesa 21 gramos menos, y es que claro, en ese momento que se rompe ese cordón de plata y empiezan a desprenderse sus cuerpos energéticos y su alma, bueno, pues efectivamente, si es verdad que hay algo de fisicalidad, bueno, pues ahí podemos entender que pese esos 21 gramos menos, ¿no? A mí por lo menos me resultó muy curioso. No había pensado nunca en ello, la verdad. Pues sí, efectivamente, la verdad es que es algo que resulta curioso, cuando de repente descubres eso de que a veces cuando dices, estoy tan cansado que no puedo con el alma, bueno, pues esa expresión en cierto modo está siendo cierta, ¿no? Estoy tan cansado que los 21 gramos que me pesa el alma me resultan ya mucho también. O sea, sí, efectivamente, parece ser que algo de fisicalidad, claro, nosotros que estamos aquí tan densos, que tenemos este cuerpo tan sumamente sólido, pues nos resulta increíble pensar que el alma tenga esa fisicalidad, pero sí, ese dato nos lo dieron así, efectivamente. Exacto, es que siempre es verdad que hay que poner muchas veces la información en contexto, ¿no? Porque conforme la vemos aquí a cómo se percibe o cómo se ve al otro lado, pues la verdad es que cambia bastante y a veces pues cuando nos cuentan cosas pues nos choca bastante, ¿no? Como que el alma pesa. Pero bueno, también tengo que decirte que cuando estamos hablando de entidades negativas, a veces cuando quitamos una entidad de estas que hay alguien lleva anclada o lo que sea, hay gente que dice, es que me he quitado un peso de encima. Pues igual estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, son entidades energéticas y al mismo tiempo cuando las quitamos pues se nota realmente la ligereza, luego tiene también su peso. Sí, posiblemente tenga peso en varios sentidos, además, con lo cual lo puedes estar notando desde diferentes puntos de vista, exactamente. Exacto. Y bueno, comentar también que, bueno, estuvimos preguntando también acerca de ese proceso de desencarnación, ¿no? ¿Y qué pasa con los portales orgánicos? ¿Cuántas veces hemos hablado de los portales orgánicos? Y bueno, ellos hablamos de que tienen un sistema energético diferente. La parte inferior es igual que la nuestra, es verdad que ellos no tienen enlazado un yo superior, es cierto que no hay unos guías que haya detrás que estén asistiendo a ese portal porque pertenece a ese ser grupal de los portales orgánicos, pero bueno, estuvimos preguntando acerca de cómo se hace esa transición de cuerpos, ¿no? Porque al final también se tienen que integrar en el ser, es decir, nosotros nos reintegramos en nuestro ser pero ellos también, es decir, no es que estén sueltos ni que estén ahí abandonados, sino que ellos también pertenecen a un ser y ese ser también reintegra esas experiencias, ese conocimiento. ¿Qué nos dijeron? Cuando un portal orgánico desencarna, bueno, lo primero de todo es que los portales orgánicos también tienen un periodo hasta que se reintegran completamente en su ser. Y ese periodo, lo normal es que dure entre 4 o 5 días, salvo que el portal, la cantidad de energía, que suele ser rabia, odio, incomprensión, en fin. Entonces ha acumulado tal cantidad de energía que tener y puede llegar a sostenerlo en el otro lado, más o menos, siendo todavía consciente o parcialmente consciente, puede llegar a un mes o mes y medio todavía de sostén energético de lo que fue esa persona. Exacto, pero al final, bueno, ellos también lo que hacen es que tienen ese proceso de reintegración, es decir, no hay tampoco ningún problema, es decir, cuando el portal orgánico desencarna, bueno, pues nos comentaban que había como una especie de proceso de ensoñación, ¿no? Ellos caían en ese estado de relax, no veían a nadie que sufrieran y que tuvieran ningún problema. Sí que es cierto que si hay algunos que vienen con energías densas, pues bueno, hay un poquito más de tiempo en hacer ese proceso porque hay que deshacer esas energías densas pero al final, al cabo de ya sea 2, 3 días, ya sea un mes, como mucho, bueno, pues al final se acaban también reintegrando, pero sin ningún problema, con total paz, es decir, casi es lo mismo que nosotros, pero de otra manera, ¿no? Porque nosotros al final nos acabamos reintegrando con nuestro ser. Bueno, pues ellos hacen exactamente lo mismo, solo que no hay una revisión de vidas, no vienen los guías a asistir, es decir, es diferente porque el proceso es más corto, ¿no? Directamente se reintegran en ese ser grupal pero vamos, que es un proceso totalmente natural y que, bueno, que cada uno pues lo hace de una manera diferente. Y eso, claro, nos llevó a preguntar, es decir, bueno, entonces esos desencarnados que vemos por ahí, que a veces están y que llevan mucho tiempo, y ahí fue cuando, claro, nos dijeron la explicación de quiénes son los desencarnados que nos podemos encontrar.
Los desencarnados que podemos encontrarnos son almas que deciden no transicionar, no avanzar hacia su lugar de origen y se quedan aquí. Y precisamente pueden hacerlo gracias a que tienen un alma individualizada, porque es esa alma la que va sirviendo como de batería o de pila, de sostén, para que esos cuerpos energéticos no se diluyan, que es lo que no le pasa al portal orgánico, que al no tener esa alma individualizada, esa posibilidad de alimento energético para sostenerse como un desencarnado, pues no la tiene. Y pasado el periodo máximo, que solo tienen algunos que han acumulado por algún motivo una gran cantidad de energía y van sosteniéndose gracias a eso, pues acaban diluyéndose simplemente en su ser. Lo interesante de lo que nos contaron también fue que en el caso de los portales sí que hay más riesgo de que una entidad acabe tomando el control sobre los didos tras la muerte de un portal orgánico para reacondicionarlos y hacerlos encarnar de nuevo en un bebé que pueda estar en ciernes ya para nacer próximamente. ¿Recuerdas lo que nos contaron? Sí, porque creo que ya hasta lo contamos en algún vídeo, ¿no? Es decir, las Mm. entidades sí que podían de alguna manera reiniciar estos cuerpos energéticos, ¿no? Y claro, el ser del portal orgánico, pues simplemente lo que hace es que coge un alma que esté disponible y bueno, da igual que esté limpia, que haya sido reiniciada, ¿no? Entonces puede utilizarla y es por eso que algún portal orgánico pues puede tener la sensación de alguna vida anterior o de que haya tenido otras existencias. Pero en principio son muy poquitas, es un límite muy chiquitín porque no se puede reiniciar los cuerpos energéticos eternamente. Entonces, simplemente pues se reinician y luego al final de 3, 4 encarnaciones, 5 como mucho, creo que nos comentaron, pues bueno, nada, otra Mm. vez se vuelve a disolver en lo que es en el ser de los portales orgánicos. Pero no es una cosa tampoco que se pueda hacer continuada en el tiempo. Entonces, eso se hacía antes porque decimos lo mismo, es decir, se han desmontado muchísimas cosas y por lo que nos dicen todos esos sistemas se han desmontado ya, o sea, ahora ya no existe esa posibilidad, teniendo en cuenta también que eso a un ser armado no se le puede hacer en ningún momento. ¿Vale? Pero es cierto que como funciona de manera diferente, bueno, pues ellos sí que de alguna manera, hay algunos, tampoco es que sea muy común, pero sí que se les podría reiniciar para volver a encarnar otra vez. Pero vamos, poquitas veces y luego al final también ese alma, pues al final se acaba reintegrando con el ser de los portales y nada, no tiene mayor problema. No, simplemente es una forma de evolucionar y de experimentar distinta, porque el ser que recoge la información pues también tiene necesidades diferentes y evoluciona de una manera diferente. La cuestión es que una vez que salen también, pues pasa como con los almados, eso no tiene por qué ser traumático ni nada parecido, simplemente han salido, eh, poco a poco al irse diluyendo van cayendo en esa especie de sopor, de ligera languidez o desmayo hasta que se reabsorben por completo y ya está. O sea, no hay trauma ninguno ni nada parecido. Nada, nada. Y sabiendo eso, que todo aquel que esté por ahí, vamos a llamar rondando por ahí, bueno, pues son seres almados porque ese alma les permite mantener esos cuerpos energéticos todavía ahí y por eso siguen estando en esa presencia. Pero también llegará el momento, más pronto o más tarde, dependiendo de cada alma, en que también volverán a hacer ese tránsito, esos cuerpos energéticos se reintegrarán en ese alma y esa alma seguirá hacia arriba y bueno, lo que hemos comentado, es decir, si hay que hacer sanaciones, se harán las sanaciones correspondientes, se hará la revisión de vida, sabiendo que en ningún momento vamos a tener ningún juez, no va a haber nadie que nos vaya a castigar ni absolutamente nada, simplemente es una revisión de, bueno, ¿cómo ha sido esta partida? ¿Qué hemos aprendido? ¿Nos ha quedado algo? ¿Necesitamos aprender algo más? Es decir, es esa revisión, pero sin ninguna clase de sufrimiento y sin ninguna clase de, vamos, de que nadie nos va a cantar las 40 una vez que lleguemos allí, ni mucho menos, como muchas veces en muchos sitios, religiones y cosas así, que nos mantienen en ese miedo, ¿no? Por decir, ¿qué nos vamos a encontrar al otro lado, ese juez? Bueno, pues para nosotras ese juez no existe. Somos nosotros mismos, al fin y al cabo, el de que nos ponemos, es decir, cuando venimos aquí y diseñamos ese plan de vida, no nos lo impone nadie, somos nosotros mismos los que elegimos lo que queremos hacer. A veces se nos dará de manera más fácil, otras veces más complicadas, otras veces cumpliremos con creces ese currículum e incluso nos dará tiempo a hacer más cosas, otras veces puede ser que se nos quede alguna asignatura pendiente y nos la llevamos porque queremos a la siguiente.
pero ya está. Al final, al fin y al cabo, esto no deja de ser un juego de aprendizaje y así es. Exactamente, pues así es. Bueno, yo creo que les hemos dado ya unas cuantas pinceladas para que puedan ir armándose un cuadro que les quede bien bonito para el día en que necesiten cogerlo debajo del brazo y tener las pistas sobre qué cosas pueden encontrarse al otro lado. Exacto, y volvemos a insistir. Preguntar a los vuestros, a vuestro yo superior, a vuestros guías, a todos los seres que os asisten, incluso más, a veces incluso hasta se puede llamar a seres que nos cuenten, oye, vosotros que conocéis este proceso, ¿cómo se hace? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Cómo se realiza? ¿Ahí es cierto que pasa esto? ¿No lo es? Es decir, y que nos lo cuenten también, es decir, esta es nuestra visión, pero bueno, de todas maneras cada uno tiene que experimentar las cosas en versión propia, ¿no? Pero vamos, que sobre todo, para mí lo importante es que no hay miedo, no hay dolor, no hay juez, no hay nada malo, simplemente es el camino de retorno a casa, porque de hecho, ¿cuántas veces nos dicen los otros que están al otro lado o gente que ha tenido alguna ECM o alguna cosa de esto? No es decir, qué bien se estaba allí. O sea que Exacto. cuando nos Y ya muchas veremos, mientras disfrutamos de lo que tenemos aquí. veces te dan ganas de decir, a ver, exactamente, así es. Bueno, pues con esto no. Bueno, pues Sí, hoy la línea fatal, ¿eh? está, sí, está un poco turulata, es verdad. Bueno, esperemos que el vídeo se haya grabado y más o menos se entienda bien, ¿vale? Con estos problemas de conexión, pero bueno, lo dicho, un saludo para todos y nos vemos pronto. Exactamente. Un beso grande. Besos. Adiós.